Ahora sí, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es una alegría volver a encontrarnos en este espacio que creamos en conjunto con la Maestría y Especialización en Educación, Lenguajes y Medios de la UNSAM y la Cátedra Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, de la carrera de licenciatura en Educación. Es una alegría tener este espacio. Ya hemos tenido un espacio de este tipo en la primera parte del año. Algunos de ustedes estaban allí. Mariana Ferrarelli estaba como oradora en ese momento. Hicimos un panel sobre IA y enseñanza. Y ahora en esta ocasión, en esta segunda parte del año, teníamos pensado hacer un evento también vinculado con otra de las patas que tiene tanto la maestría como la carrera, la cátedra de educación y TIC, que tiene que ver con la educación mediática, ¿no? La alfabetización en medios. Entonces, por eso es que, bueno, nos ha parecido interesante convocar aquí a Julio César Mateus. Julio César, bienvenido también, una alegría y un placer que puedas compartir con nosotros este espacio. Para quienes no lo conocen, Julio César es profesor ordinario asociado de la Universidad de Lima, Perú, investigador registrado en el Consejo de Ciencia y Tecnología CONCITEC, eh, de allí, de ese país. Es doctor en comunicación, con mención cum laude por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Su línea de investigación aborda el vínculo entre los medios de comunicación, las culturas digitales y la educación. También dirige la revista Contratexto, una revista así, una revista insigne de Latinoamérica de comunicación, que tenemos el gusto también de haber publicado varios artículos allí, la revista Contratexto, y también coordina el grupo de investigación en comunicación, educación y cultura, ¿sí? De la Universidad de Lima. Es asesor estratégico de proyectos educativos de la Fundación Telefónica Movistar. Julio César ha publicado los libros Educación Mediática. Acá tengo un ejemplar, ahí que vamos a hablar un poco de este libro también. Emergencia y urgencia de un aprendizaje pendiente, publicado por la Universidad de Lima en el año 2022. Media Education in Latin America en Londres, Rutledge, 2019, y Mayéutica, 28 preguntas para hackear la escuela, publicado en Lima también por la Fundación Telefónica en el año 2019, además de unos 25 artículos en diversas revistas científicas internacionales indexadas. En 2022, Julio César fue investigador visitante de la Universidad Católica de Lovaina, en Leuven, gracias a la beca Young Professors and Researchers from Latin American Universities, otorgada por el grupo de universidades Coimbra. Así que en esta ocasión, Julio César va a compartir con nosotros esta conferencia, que le hemos puesto un nombre bastante eh, amplio y genérico, ¿no? Como hablar de las perspectivas de la educación mediática en Latinoamérica, ¿no? Una cuestión que venimos trabajando desde distintas perspectivas, ¿no? En la región. Aquí, tanto en la maestría como en la materia de educación y TIC, la alfabetización mediática es uno de los temas principales, ¿no? Y sobre todo, un poco la propuesta de este rato es analizar la actualidad de esta disciplina, de este cruce entre la comunicación y la educación que tanto nos interesa, sobre todo con las novedades que ha tenido en este último año por el surgimiento de la inteligencia artificial y demás, que decíamos en la previa recién con Julio César que, bueno, se ha puesto de moda la inteligencia artificial ahora de golpe, cuando es algo que venía ya cocinándose desde hace mucho, pero también nos parece importante tener una mirada amplia sobre la educación mediática, donde la inteligencia artificial tiene un lugar, pero también están los medios, ¿no? Y un poco esta confluencia de medios, esta ecología de medios de la que hablamos siempre, ¿no? Así que dicho esto, les vamos a comentar cómo organizamos este evento. Julio César va a disertar por unos 35 o 40 minutos, y luego vamos a abrir a preguntas. Ustedes pueden adelantar las preguntas por el chat para un poquito ser más ordenados, o luego vemos si da la posibilidad de abrir el micrófono y sobre todo la posibilidad que nos da esta herramienta de poder escucharnos y escuchar las voces de los distintos lugares donde estamos conectados. Estamos entre amigos, entre colegas, estudiantes, así que es un espacio para aprovechar. Y por eso, bueno, primero agradecer a Julio César el tiempo
nos, nos brindás para este momento de reflexión, de compartir. También para terminar de presentarlo, no me tengo que olvidar de decir que Julio César participa desde la Universidad de Lima del proyecto Investigar en Red, del que soy actualmente director, que tiene que ver con el estudio de los consumos emergentes de noticias que hacen los estudiantes de carreras de comunicación de América Latina, ¿no? También pronto esperemos tener resultados, ¿no? Así que bueno, con toda esta presentación, te doy la palabra, Julio César, para que bueno, te presentes y bueno, saludes y luego cuando dispongas compartir la presentación. Nosotros vamos a estar atentos aquí a sus preguntas a través del chat. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. De verdad es un placer, un honor estar aquí con ustedes compartiendo durante unos minutos parte del trabajo que vengo realizando desde hace algunos años en el interés de ver qué se puede hacer para formar ciudadanos más críticos, ¿no? Esto que parece un eslogan, un commodity que se reproduce y se dice mucho eh, y, y, y de lo que se hace eh, poco o menos de lo que se debiera. En esa línea, creo que los medios de comunicación y la educación mediática tienen un papel vital y esa es la motivación central de mi trabajo. Un gusto, además, ver aquí presentes varias personas que conozco y que aprecio y que admiro mucho. La invitación de Francisco iba para un tema que efectivamente da para muchísimo más. Simplemente voy a proponer algunas rutas modestas de por dónde ir o por dónde estamos yendo eh, en materia de educación mediática, pero empezaremos por lo básico. Aquí empiezo esta presentación con una diapositiva que tiene una fotografía de un colegio rural en el Cusco, que se llama Pucllay-Sunchis, que significa en quechua juguemos, donde los niños están jugando a hacer radio. Tienen una radio escolar y es un proyecto muy, muy potente como los hay en muchísimas regiones, provincias, departamentos de nuestro continente, y que parecen, en alguna medida, experiencias, iniciativas aisladas, que no necesariamente gravitan en una política pública, en un proyecto curricular, que es el que debiera, a mi ver, existir bajo la insignia de lo que llamamos educación mediática o alfabetización mediática, y ahora vamos a explicar un poco de qué va esto. Eh, Justo con Francisco compartíamos algunas ideas sobre el libro que publiqué el año pasado, y la educación mediática tiene muchas entradas posibles. Uno puede hacer una aproximación histórica, desde cuándo se habla de tecnología y educación, y bueno, coincidiremos en que esto es desde siempre, ¿no? Desde que existen entornos educativos, hay entornos tecnológicos asociados. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cómo ha incidido esto en las prácticas pedagógicas? En ese sentido, hay una aproximación pedagógica posible también en el sentido de poder ver cuáles han sido sus efectos, cuáles son los temores que se generan en los propios docentes, las resistencias institucionales. Luego hay una aproximación socioeconómica también, que sobre todo ahora con la inteligencia artificial se han vuelto a poner de moda y que ponen sobre el tapete la discusión de hasta cuándo y en qué medida somos desde América Latina más bien usuarios de tecnologías que se construyen en otros lados. Y la discusión a veces va en relación solamente al tema del uso, y luego, si queremos profundizar un poco, hablamos sobre apropiación, pero no estamos hablando sobre producción de tecnologías, invención de tecnologías, creación de indicadores propios sobre esas tecnologías, y más bien de un tiempo a esta parte,
lo que hacemos es adoptar una suerte de matriz tecnológica ya bastante clara y preconcebida desde otras latitudes, cosa que no tiene por qué estar mal per se, pero que sí debiera ser discutida, ¿no? Porque efectivamente las tecnologías educativas pueden tener finalidades un poco distintas a las que plantea la educación mediática o la alfabetización en medios. Hay, por cierto, también una aproximación política de la que vamos a hablar, porque es imposible hablar de políticas educativas, de educación mediática, sin una mirada también ideológica, problematizadora sobre lo que son los medios de comunicación como actores educativos reconocibles o reconocidos, y también hay una aproximación epistemológica posible. Pero como todo esto no es posible de abarcar en 30 minutos, que ahora son 29, vamos a elegir algunas ideas básicas. Como base, quizá no sé cuán cercanos estemos todas y todos los que estamos aquí al concepto de alfabetización mediática, entonces convendría un poco contar que esto aparece en realidad desde hace muchas décadas, ¿no? Hay registros de, no sé, desde el uso del cine, la presencia de la televisión en las prácticas de teleeducación de mediados del siglo anterior, en fin, los medios de comunicación siempre, como decíamos, han estado o han intentado estar allí. Y sin embargo, es a partir de 1982 que aparece una famosa declaración en la ciudad alemana de Grunwald que sostiene lo siguiente. Dice, vivimos en un mundo en que los medios de comunicación son omnipresentes. 1982. Repito y hago hincapié porque todavía no tenemos internet, no estamos plataformizados, de manera que hablar de medios de comunicación como una omnipresencia es curioso, ¿no? De alguna forma, o por lo menos ahora nos podría parecer curioso. En lugar de condenar o aprobar el indiscutible poder de los medios de comunicación, decía esta corte de notables convocados por la UNESCO, es forzoso aceptar como un hecho establecido su considerable impacto y su propagación a través del mundo y reconocer al mismo tiempo que constituyen un elemento importante en la cultura en el mundo contemporáneo. Entonces me parece que está dicho con muchísima claridad, ¿no? Los medios de comunicación son actores educativos, son agentes del sistema súper relevantes, y entonces discutir de si deben o no estar, si hace bien o no que estén, es, ya lo decía la UNESCO en 1982, una discusión bastante inútil porque son parte de la cultura contemporánea. Y en esa línea es que empiezan a emerger conceptos más allá de la alfabetización o de la literacidad clásica. No voy a entrar a cuestiones epistemológicas. Por ahora utilizo el concepto de literacidad como sinónimo de alfabetización, aunque reconozco que tienen diferencias. Pero pensemos en la alfabetización clásica y veamos cómo ha ido evolucionando, si se quiere, o cambiando, para no hablar de evolución necesariamente, hacia una alfabetización audiovisual de la que se hablaba mucho en los 70s, 80s, y luego en los 90s, con la emergencia, la llegada, la masificación de lo digital, se habla de alfabetización digital, pero hoy volvemos un poco a hablar de un concepto que si bien no es reciente, porque ya existía en la literatura desde los 70 y 80, es conveniente por su elasticidad, ¿no? Cuando hablamos de lo mediático de los medios, nos estamos refiriendo a cualquier medio, y en ese sentido, la inteligencia artificial podría también o debería ser considerado un medio. Eh, no así lo digital, ¿no? A mí no me gusta la evocación o el uso de ese enunciado de lo digital, cuando se habla de competencias digitales, educación digital o docentes digitales, porque me parece que son en la percepción de muchos y muchas una cuestión más bien limitante, ¿no? Que define un tipo particular de medios,
pero que no incluye a los anteriores y por lo tanto carece de esta vocación más bien ecosistémica, ecológica de los medios de comunicación como un entorno que funciona, como bien dice Francisco en uno de sus libros, de manera transmedial, ¿no es cierto? Los flujos de comunicación son transmediales y en ese sentido esta distinción teórica que a veces hacemos entre medios analógicos, digitales, masivos, nuevos medios, a veces se pierde, ¿no? En la teoría, porque en la práctica nuestros consumos, nuestros usos son bastante más complejos. Lo que sí es interesante notar, y está en la base de esta diapositiva, es que la genealogía del concepto de alfabetización mediática, la aparición de este concepto de alfabetización mediática e informacional en documentos de la UNESCO, que data desde los 40, si se quiere, tiene como acta de nacimiento el 2008. Y en realidad es un acta de nacimiento política porque ya se venían creando distintas concepciones para las alfabetizaciones audiovisuales, electrónicas, informacionales, bibliotecarias, videolúdicas. Entonces, llega un momento en que la UNESCO, como estamento supranacional y político, ciertamente dice, bueno, por favor, dejémonos de crear alfabetizaciones, porque en realidad esto no reditúa en favor de los docentes. Imagínense que ustedes son, como que lo son en la mayoría de casos, docentes en ejercicio, docentes que han tenido una formación determinada en un núcleo de alfabetizaciones y de pronto ven que la literatura empieza a generar nuevos conceptos y habla de alfabetización algorítmica y alfabetización de inteligencia artificial. Entonces, claro, si bien son conceptos muy interesantes para la investigación y que abren líneas de trabajo, por otro lado, llega un momento en que puede llegar a ser muy confuso para el propio docente y dice, bueno, a ver, cada 2 semanas se abre una nueva alfabetización, yo he sido formado bajo un régimen determinado, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, creo que la idea central de la UNESCO con este concepto, este constructo de alfabetización mediática informacional, tenía una finalidad política de decir, por favor, dejen de crear conceptos nuevos y hablemos bajo una sola lógica de alfabetización mediática informacional. Y por otro lado, entre otras consecuencias, creo yo, negativas, ha ocultado o achatado, si se quiere, o apocado una tradición que ya existía en América Latina desde varias décadas anteriores. O sea, esto no es algo que se haya inventado en el 2008. Lo que se inventó en el 2008, si se quiere, es el concepto de alfabetización mediática e información. Desde luego, los retos para comprender estos entornos mediatizados desde la escuela los define muy bien Beliña de Abreu, una investigadora portuguesa radicada en los Estados Unidos, que habla del paso de los medios masivos a los medios convergentes, ¿no? Lo que supone una serie de retos creativos. Pienso en la investigación de Carlos Escolari sobre las capacidades o las competencias que uno va aprendiendo de forma invisible o informal, fuera, ¿no?, de la formalidad o del entorno escolar clásico, al jugar videojuegos, al interactuar con pares en Internet, al crear stickers o emoticones o emojis en WhatsApp, en fin, toda esa gama de producción y de creación que no es tomada en cuenta, ¿no?, por el sistema formal. El paso de una aproximación o a una aproximación que combine el análisis y la producción, esto ya está bastante dicho, hablar de interacción en lugar de consumo, esta idea de que el usuario es un agente o un actor con mayor agencia que un consumidor asociado simbólicamente al menos con una figura mucho más pasiva, de receptora de información. Hablar de la multiliteracidad, que es un término que no sé si lo han escuchado mucho o poco, por aquí se habla bastante poco y sin embargo en Finlandia, por ejemplo, es un concepto muy importante, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese concepto porque la multiliteracidad o los alfabetismos múltiples o las múltiples alfabetizaciones, cualquier nombre que queramos poner, ponen en un mismo nivel jerárquico todo tipo de texto.
¿no? No establece esta jerarquía de que el texto sonoro o el texto audiovisual o el texto videolúdico son inferiores al texto escrito, ¿no? Entonces, esta idea de la alfabetización no como niveles, sino como una combinación de textos sobre las que hay que formar capacidades. Y una cuarta cuestión que me parece relevante es el paso de las escuelas a las comunidades, considerando los usos incidentales, extraescolares o de educación informal, depende cómo querramos llamarlo, lo que debe comprometer a la familia y a los propios medios en este proceso educativo. Entonces, hablar de un entorno mediatizado en el que aparecen, esto por si acaso, el Content Creator Kit es real, ¿no es cierto? Se vende en Amazon y es un kit que contiene todo lo que quieres o lo que deberías tener para ser un influencer y monetizar y ganar muchísimo dinero teniendo un canal de Twitch o de YouTube o lo que fuera. Y entonces nos da la sensación a todos de que al crear contenido, pues estamos participando de este ecosistema de producción, cuando desde otras miradas más críticas lo que estamos haciendo es abonando a esta servidumbre digital voluntaria, ¿no? Como la llaman algunos, en la que no tenemos mayor remuneración porque no sabemos para quién trabajamos, ¿no? Todo está plataformizado, todo está escondido, no se pagan impuestos, en fin, todo esto que ya seguramente han discutido en otros contextos. Entonces, ¿cómo enfrentar desde la escuela un entorno tan mediatizado y un entorno que necesita o para el que se necesita orientación desde el punto de vista docente? La UNESCO saca en el año 2011, publica en el año 2011 una primera versión de su currículo de alfabetización mediática eh, y en el 2021, o sea, 10 años después, aparece esta nueva versión. Este es como el currículo global de Media and Information Literacy o de alfabetización mediática informacional para docentes y aprendices, que tiene el nombre bonito, pensar críticamente, hacer clic sabiamente, y que tiene una serie de capacidades puestas allí. No voy a profundizar en ellas, más bien si les interesa hacer doble clic sobre esta idea, busquen, ¿no?, este documento, que verán que es un documento, bueno, esto se graba, ¿no? Pero igual lo digo, medio intragable porque tiene 450 páginas, entonces me pongo en el lugar del docente que tiene 450 páginas y leer capacidades que además se solapan entre sí y que uno no tiene demasiada claridad, pero bueno, como orientación política está bueno, ¿no? Aquí se habla de comprender el papel de la información, de los medios, y esta idea que es bien importante y que sí saludo mucho de la UNESCO desde hace ya muchos años, de hablar de esta educación en medios o de alfabetización mediática como el ejercicio de un derecho ciudadano. Es decir, que la finalidad de esto es generar posibilidades expresivas, creativas, de participación que activen una ciudadanía. De modo tal que no se trata de una vocación instrumental, de utilizar los medios como auxiliares didácticos, sino de hablar de los medios como objetos de estudio, es decir, como cuestiones sobre las que debemos discutir, las que debemos conversar y sobre las que debemos pensar, ¿no es cierto? Ese es el rol que la UNESCO propone para el desarrollo y la formación docente. Hablar de los medios de comunicación desde esa dimensión creo que es muy importante. Ahora bien, para que exista una vocación de alfabetización mediática e informacional en un Estado, pues tiene que haber una serie de condiciones estructurales, ¿no es cierto? Una de ellas a nivel macro, a nivel social, eh, tiene que ver, por ejemplo, con el derecho de la libertad de expresión, para decir una cuestión súper básica. Y aunque parezca una verdad de perogrullo, lo cierto es que en muchos de nuestros países aquí empiezan a aparecer pequeñas banderitas rojas, ¿no? En el sentido de que no siempre y no, bueno, sí, no siempre se habla sobre la precariedad, por ejemplo, de los periodistas o del ejercicio del periodismo, la concentración de los medios de comunicación. O sea, estoy hablando de estructura.
pero de cuestiones que claramente tienen que ver con la alfabetización mediática. Es como hablar de la alfabetización a secas sin hablar sobre un sistema de bibliotecas, ¿no? Un sistema de producción editorial. No podemos hablar de una cosa sin la otra, tienen que tener un correlato. En ese sentido, el que haya normas, el que haya políticas, que haya propuestas curriculares, es a nivel macro muy importante. Luego, a un nivel meso institucional, el que las propias instituciones decidan adoptar, trabajar en la línea de la alfabetización mediática con el objetivo del desarrollo de esta competencia mediática. ¿Qué es la competencia mediática? Técnicamente, la mayoría de documentos las definen como un set o un conjunto de capacidades críticas para interactuar con los medios de comunicación. ¿Con cuáles medios? Con todos. ¿Con uno en particular o con varios? Es decir, si uno está trabajando, por ejemplo, en la escuela, radio escolar, y aprovecha para orientar a sus estudiantes sobre cómo desarrollar guiones radiales, está alfabetizando mediáticamente. Si uno decide tener una charla sobre el rol de la inteligencia artificial en la producción de trabajos creativos, está haciendo alfabetización mediática. Lo digo porque ahora seguramente me darán la razón en el sentido de que hay muchísimas iniciativas de alfabetización mediática que no necesariamente se reconocen bajo ese sello, no se reconocen como tales. Recuerdo hace un par de años, invitamos a un evento que se hizo en el Perú, un simposio de alfabetización mediática, a la Casa de la Literatura, que era o es una institución muy importante que promueve, por cierto, la literatura y que estaba trabajando cine en la escuela, ¿no? Alfabetización audiovisual. Y entonces nos preguntaron que por qué ellos, que qué tenían que ver ellos con la alfabetización mediática. Y eso habla de lo poco que se conoce el concepto. Entonces, aquí de lo que se trata es de comprender esta base, ¿no? Conceptual y aplicarla en todo cuanto se pueda. Mucho hay de alfabetización mediática desde iniciativas muy particulares que un docente decide realizar en la escuela al proponer generar videoensayos utilizando YouTube o Reels, o en fin, o cualquier medio de comunicación y aprovecha, porque no solo es el uso del dispositivo ni el uso de la herramienta, sino que aprovecha un momento para hablar de manera más profunda sobre el medio, sobre sus códigos, sobre sus lenguajes, sobre sus modelos de negocio, es decir, sobre todo lo que está detrás. Hoy que la discusión parece limitarse al cómo uso y no esto que pongo en chat GPT entrena algún algoritmo, quién gana dinero con eso, quién lo entrena, dónde va la información. Esta idea de que cuando una tecnología propone o se vende como gratis, realmente no lo es y que finalmente está cobrándose de nuestro trabajo, nuestro conocimiento. Hay un paper muy simpático, bueno, es patético desde el punto de vista de lo que propone, pero simpático por la forma como cuenta las cosas, que dice que valoriza en $300, nos debería pagar a cada uno de los usuarios de Facebook, por ejemplo, anualmente, ¿no? Por la cantidad de información que brindamos a esa base de datos, ¿no? Alguien había hecho un trabajo económico en ese sentido, esto ya de hace varios años, ¿no? Ahora Facebook ya ha perdido bastante valor. Entonces, a propósito de estas condiciones estructurales, como nos resultará más o menos obvio, existen pues niveles de desarrollo de alfabetización mediática en cada país. Hay países con un nivel avanzado de políticas, con estrategias claras. Hay países que tienen algunos elementos de políticas y estrategias, pero no están estructurados, no visibilizan adecuadamente esa información ni estas iniciativas, y países que no tienen ni políticas ni estrategias sobre alfabetización mediática e informacional. Los planes de estudio también, ¿no? Debieran tener algo al respecto y no todos lo tienen, de forma que este trabajo de Tomás Durán Becerra
y Machuca del año 2022, que hacen un análisis de las políticas curriculares en América Latina y concluyen: se advierte un desarrollo encaminado a satisfacer necesidades en formación digital. Sin embargo, no es frecuente encontrar programas públicos fuertes en alfabetización mediática. El reto es movilizar la voluntad política y los recursos que se requieren para instalar políticas transversales, ¿no? Entonces ellos hacen un índice, ¿no? Un constructo con indicadores y proponen un poco cuánto es el avance o retroceso en ese sentido. Apareció también hace unos meses, justo hoy día lo compartí en las redes sociales, un informe europeo sobre el índice global de alfabetización mediática, ¿no? Donde Finlandia, por cierto, sale primero, ya creo que sexto año consecutivo que, más allá de quién salga primero o quién salga último, lo que interesa es mirar los indicadores, ¿no? ¿Cómo se concibe un índice? Cuando se habla de un índice, lo interesante allí es discutir sobre los indicadores. Entonces, ¿cómo estamos en América Latina en este ámbito? Hace 2 años, 3 años, publicamos con los colegas Pablo Andrada de Chile y María Teresa Quirós del Perú un estudio sistemático sobre educación en medios en América Latina. En realidad este fue un ejercicio también de venganza, porque en el momento en que hacía la tesis no encontré ningún documento que hiciera una sistematización de este tipo. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar para, por un lado, llenar un vacío y por otro lado, intentar producir algo de forma más sistemática, porque sí habían ensayos, habían capítulos, habían artículos, pero que no trabajaban sobre líneas comunes. Entonces nosotros propusimos a una serie de investigadoras e investigadores en toda la región, de 11 países, me parece que finalmente participaron, a trabajar sobre el contexto sociopolítico, el marco regulatorio, las instituciones y los actores sociales, la formación docente y la producción académica. Entonces allí he puesto, a manera de palabras clave, las conclusiones más saltantes, ¿no?, de este trabajo. En relación al contexto sociopolítico, el tema de la concentración de medios, ¿no? El no hablar de medios comunitarios, por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque es un indicador de cuánto poco estamos trabajando el tema desde la escuela. En la medida en que un estudiante no reconozca como un derecho público la información, el sistema de medios, entonces ahí ya estamos partiendo de un problema que, por otro lado, va a alimentar el concepto que utilicé hace un momento, nuestra servidumbre digital voluntaria, ¿no? Aquí la lógica es muy clara: mientras menos información, menos capacidades, menos agencia, menos reconocimiento de ciudadanía y por lo tanto menos exigencia de un sistema de medios, ¿no? La existencia de medios públicos que convivan con medios privados, pero con una regulación interesante, abierta, democrática, plural. Eso es importante. Y el tema de las brechas tecnológicas, ¿no? Siempre que se hace un trabajo, y aquí Mariana, que está presente, dará la razón, de alfabetización mediática, de tecnologías, de inteligencia artificial o de lo que fuere, siempre que se hace algo de esto en América Latina, aparece la pregunta: pero nosotros no tenemos ni siquiera agua potable, no tenemos electricidad, no tenemos conectividad. Entonces, claro, uno se siente ridículo al final hablando sobre cuestiones tecnológicas cuando existen brechas tan groseras aún en nuestros países. Brechas que, por otro lado, han intentado ser cubiertas solo con la compra de equipos en la mayoría de países, ¿no? El mío es un ejemplo. Aparece lo de la pandemia y al presidente de turno, que ya perdí la cuenta de cuál era su nombre, dijo, bueno, lo que hay que hacer es comprar unas tablets que se cargan automáticamente con energía solar. O sea, es un ejercicio de creatividad, porque mientras él iba hablando y prometiendo dispositivos, yo me ponía a pensar: ¿esto existe? ¿Existen cosas que se carguen automáticamente con energía solar y que tengan conectividad en lugares donde no hay satélite? En fin, al final pasó lo que tenía que pasar, que se compraron unos artefactos que nadie sabe para qué servían, terminaron todos almacenados.
Lo mismo pasó con el famoso proyecto One Laptop per Child, ¿no? Que tuvo singular éxito en toda la región latinoamericana, casos de éxito como el de Uruguay con el Plan Ceibal, relativo éxito en algunos lugares en Argentina también, donde hubo una política sostenida en ese campo, pero también fracasos abismales, ¿no? Yo hasta el día de hoy, que trabajo mucho con docentes del país haciendo trabajo de campo, veo que en algunos casos ni siquiera llegaron a sacar estos dispositivos de las cajas en las que venían, porque había miedo de qué pasaba si se rompía, qué pasaba, en fin, no había certeza, ni había capacitación, ni había sensibilización. Y ese es un problema bien importante, porque la literatura ha llegado al consenso de que la actitud favorable de los docentes hacia la tecnología, que es algo que se negocia, que se trabaja, que se forma, es un predictor del éxito de estas tecnologías. O sea, si partimos de la base de que hay dudas, temores, resistencias, entonces ya estoy partiendo, ¿no es cierto?, con alguna desventaja. Por eso es importante hablar de no solo de capacitación, que es una palabra un poco complicada, sino sobre todo de sensibilizar, porque de lo contrario a los profesores, a los docentes, a los maestros, nos resulta más bien una carga, ¿no? El día de mañana me han impuesto utilizar una pizarra inteligente, a la que además me parece absolutamente curioso, irónico que se les ponga el apellido inteligente a los dispositivos. Entonces aparece una pizarra inteligente que no tengo idea cómo se usa, pero el directivo de mi institución me obliga a usarla porque me dice esto es la modernidad y esto es el progreso. Los padres y madres de familia dicen, ¿por qué no está usted utilizando esa tecnología? Los niños y niñas sienten que también hay una necesidad ahí. Entonces el docente queda pues paralizado, ¿no? ¿Cómo le podemos exigir al docente que tenga una relación eh, cordial, amable con la tecnología si es que esto es producto más bien de una imposición de arriba hacia abajo y no de una sensibilización adecuada desde las bases, ¿no? Luego, en relación con el marco regulatorio, más discurso tecnológico no significa más educación mediática, y esto es algo que hay que distinguir muy bien. Está muy bien que haya tecnología educativa, de hecho tendríamos que exigirla, hay que reclamarla, siempre que tenga una orientación pedagógica, que tenga una evidencia, ¿no es cierto?, de su uso, que tenga una sensibilización, capacitación, como decíamos hace un momento. Luego, el hecho de que hayan instituciones y actores sociales con esfuerzos desarticulados, discontinuos y dispersos. Ojo que esta es una lectura eh, integral, ¿no? Regional. No estoy hablando de la singularidad de cada país. Quizá algunos reconozcan o no algunos de estos elementos y otros digan, no, bueno, felizmente donde vivo yo esto no sucede. Pero grosso modo esto sí ocurre o ocurría en el momento en que se publicó esto. La formación docente, ¿no? La formación docente. No había programa curricular en la región que no tuviera algo vinculado con la tecnología, pero de nuevo, era tecnología educativa y no alfabetización mediática, ¿no? Cuando se trata de cuestiones más bien complementarias. Y por otro lado, a nivel de producción académica, y esto es una pena, no hay un reconocimiento de una tradición en la región del concepto de educomunicación, ¿cierto? Del que se ha hablado tanto. Entonces, hay más bien una mirada súper etnocentrista, importada, de cómo aplicar la educación mediática sin un reconocimiento a las raíces. Y eso es triste porque, como pongo aquí, la educomunicación como campo de diálogo, y así la denomina Ismar de Oliveira, un investigador brasileño que es uno de los pioneros en el campo, como lo es en Argentina Jorge Huergo, en fin, hay tantas personas que tanto han escrito sobre el tema y que sin embargo no hemos sabido, digamos, aprovechar esa tradición de ese campo interdisciplinario e interdiscursivo que tiene una base, por supuesto, en la idea freiriana del espacio de liberación, ¿no? El espacio liberador. Entonces, hay en América Latina una tradición de trabajo sobre lo que se llamaba en su momento la recepción calificada, ¿no? Los conceptos de mediación, de construcción de significados, de cómo estamos utilizando los medios, cómo los estamos consumiendo, qué estamos usando, ¿no? Qué estamos produciendo, diríamos hoy también,
Por supuesto, una arista importante, la educación popular y la articulación colectiva para el cambio social, que es una de las matrices epistemológicas en nuestra región, que por supuesto tiene una relación directa con la educación mediática. Pienso nuevamente en los medios comunitarios, en la radio, sobre todo en la radio educativa, ¿no? La importancia que tiene en muchos lugares y la importancia que tuvo a propósito del tema del COVID y la idea del reconocimiento de lo educomunicativo como un derecho, ¿no? Discutir los efectos de la representación en los medios, el rol social de la industria de medios, en fin, todo este conjunto de elementos que hablan de una tradición y que ciertamente con la pandemia, donde se pusieron de moda estos conceptos de infodemia, se volvió a hablar de la desinformación, aparecen una serie de iniciativas públicas y privadas, reactivas y proactivas. ¿A qué me refiero con reactivas? Por ejemplo, las que pongo allí son iniciativas de fact-checking que hay en toda la región y que son muy importantes, pero que son reactivas, ¿no? La idea del fact-checking, por más que también hagan un trabajo de alfabetización mediática en algún punto, en realidad en su origen suelen ser más bien posteriores. Ahora sí que están incorporando, creo yo, sobre todo, por ejemplo, el trabajo de chequeado en Argentina, eh, una mirada de alfabetización mediática que las hace también proactivas. Pero la idea de la proactividad es el desarrollo de capacidades críticas en un ciudadano para que sea libre de reconocer elementos que puedan ser o no, no quiero usar el cliché de buenos o malos, pero en todo caso útiles, inútiles, perniciosos en su propio consumo informativo, en su dieta mediática, que es algo de lo que estamos investigando con Francisco en este proyecto regional también, ¿no? Entonces, el ecosistema mediático, y ya voy acabando, se me vencieron los 35 minutos, pero dijiste podía extenderme a 40, ¿no? O sea, tengo una prórroga de 5 adicionales. Por El supuesto. ecosistema mediático sí, perfecto. Se complejiza con nuevos actores, que son los robots, ¿sí? Sí, para ponerlo así en bruto. Entonces ya no estamos hablando solo de producción de información de usuarios y de medios, sino de estos elementos de la ciencia ficción con los que convivimos hoy en día. Y que claro, cuando hablamos de las nuevas formas de informarnos y vemos que los más jóvenes evidentemente no van a consultar un diario entrando al portal de noticias de ese diario, sino que van a depender de los contactos que tengan en sus redes sociales para ver si llega a ellos o no la noticia, en este concepto que han denominado el News Find Me, ¿no? Las noticias me encuentran, yo no las busco, me encuentran. Decíamos justo Francisco en los grupos focales, los chicos, hay una chica en particular que me miró con una cara cuando le hablaba del consumo informativo y me dijo, ¿pero tú crees que no me voy a enterar si es importante? O sea, si la noticia es importante, me voy a enterar. ¿Yo por qué tengo que tener yo le contaba que yo escucho un podcast en la mañana que sintetiza en 15 minutos noticias, y ella me decía, no, no te preocupes, yo me voy a enterar, no, no vivo, no soy un extraterrestre que vive al margen, pero mi régimen informativo es completamente distinto al tuyo. Entonces, hay una brecha ahí también generacional interesante en la forma como consumimos noticias, cómo esto está de alguna manera jugando un rol importante y lo vemos en todos nuestros países, sobre todo en los procesos electorales, ¿no? Cómo hoy también la producción de desinformación no nace necesariamente de seres humanos, sino precisamente de bots, de inteligencia artificial, y cuán poco preparados estamos para leer ese fenómeno aún, ¿no? Eh, Luego este trabajo que a mí me impactó mucho de la Universidad de Quebec, que analizaba juegos móviles gratuitos, entre comillas, para niños, niñas mayores de 4 años, y veía pues que todos llegaban a un punto muy cercano al inicio de la acción, presentaban material audiovisual
absolutamente inoportuno para esas edades. Es decir, que aparecía publicidad para adultos, por ejemplo. No me refiero a adultos, publicidad pornográfica, me refiero a productos que no tienen nada que ver con los productos infantiles a los que debería, ¿no es cierto? En todo caso, apuntar dicha publicidad. Entonces, eso está absolutamente desregulado. ¿Cómo se habla hoy del concepto de, ya no de gamificación, sino de gamblificación, ¿no? De gamble, de apuestas, ¿no? Cómo las máquinas están utilizando y siendo programadas para generar un nivel de dependencia que a veces puede ser muy dañino, sobre todo si es que no tenemos estos conocimientos trabajados desde el aula. Eh, y por eso es que la educación mediática reclama una cuestión más profunda antes que la sola prohibición o la sola inclusión. O sea, aquí de lo que se trata es de que haya un debate social, un debate público sobre el rol que deben cumplir ciertas tecnologías. Ya existen países, ¿no es cierto? En Australia se permite el uso del chat GPT en las escuelas, cosa que puede ser interesante si es que está bien orientada, mientras que en Inglaterra han prohibido, ¿no es cierto?, el uso de teléfonos móviles, teléfonos celulares. Entonces, ¿en dónde estamos? Porque, y esto es lo más trágico, uno busca evidencia y hay evidencia para todos los gustos, ¿no? Yo sigo en Twitter o en X a investigadoras, investigadores de distintas partes, de un lado y del otro del espectro. Y entonces, claro, uno termina mareándose con la cantidad de evidencia que se genera a favor y en contra, y entonces uno no sabe dónde ubicarse. Lo que diríamos desde la educación mediática es que no hay que tomar una ubicación, simplemente hay que desarrollar capacidades críticas para estar atentos a este ecosistema y todo lo que está suponiendo. Por eso me pareció interesante este libro que terminé hace poco de Marina Garcés, una filósofa catalana, que se llama Nueva Ilustración Radical, donde concluye que efectivamente vivimos tiempos de mayor acceso tecnológico, pero también de mayor neutralización a la crítica. Entonces ella llama la atención sobre este punto porque en un mundo de saturación de la atención, ¿no? De la economía de la atención, de la que hablábamos hace un momento con los juegos estos para niños, de segmentación de públicos, de estandarización de lenguajes y de la hegemonía de esto que Morozov llamaba el solucionismo, ¿no? Esta idea mágica de creer que todo tiene una solución a partir de una aplicación o una tecnología. Eh, Siles es un investigador costarricense que contaba hace poco de una investigación que hizo no en la capital, no en San José de Costa Rica, sino en una región que él consideraba algo apartada o en todo caso hipotetizaba que podía ser interesante trabajar allí precisamente por esta suerte de desconexión o lejanía a la centralidad tecnológica y sin mayor indicación les pidió a los estudiantes que identificaran problemas de su comunidad. Los estudiantes lo hicieron, paso seguido él les pide que propongan soluciones y todos propusieron aplicaciones. O sea, en ningún momento de la instrucción se dijo vamos a trabajar con tecnología, vamos a trabajar con teléfonos o con aplicaciones, sino que su forma, ¿no es cierto? La forma de muchos estudiantes de imaginar las soluciones pasan por el uso de aplicaciones. Entonces, en esta línea, y con esto termino, creo que hay tres paradojas interesantes en la educación mediática que son al mismo tiempo una línea de acción, de investigación a futuro, bueno, presente y futuro. La primera es que vivimos en un sistema educativo discursivamente constructivista, donde todos nos reconocemos como constructivistas, creadores, formadores de espíritus críticos, pero donde, no sé el caso de ustedes, pero por aquí diríamos que sí, cada vez hay mayores parámetros rígidos, rúbricas, estándares de evaluación, rankings, indicadores. Entonces ahí hay un contrasentido, ¿no? ¿Cómo se puede ser más constructivista en un espacio que tiende a la homogeneización, estandarización? Una segunda paradoja eh, es que el sistema plantea la centralidad de los aprendizajes y plantea la integración de tecnología, pero
con una tecnología que es cada vez más opaca. O sea, que no nos permite la tecnología, al ser más usable, usable en el sentido de que es fácil de usar, cada vez está más concebida con una interfaz que permite utilizar todo el tiempo sin mayor necesidad de mirar ningún tipo de instrucciones, pero que al mismo tiempo no sabemos o no reconocemos cómo es que trabaja, ¿no? No sabemos qué algoritmos utiliza y por lo tanto qué sesgos se pueden producir. Eso requiere, por lo tanto, una línea de alfabetización mediática mucho más definida, ¿no? Que es, no por supuesto, la panacea ni lo que va a terminar con los problemas de desinformación en el mundo, nada, nada de eso, pero sí es un factor de formación crítica proactiva importante. Y una tercera y última paradoja, que el sistema que dice formar ciudadanos mediatizados, y quizá es la mayor crítica que le hago al concepto de alfabetización mediática, suele hacerlo centrado únicamente en el paradigma racional. O sea, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo informativo, lo informacional, se dice vamos a trabajarlo, resolverlo, brindándoles más capacidad, más conocimientos a los estudiantes. El problema no pasa solo por el conocimiento racional. Si fuera así, pues no existirían fumadores en el mundo, ¿no? No creo que ningún fumador no sepa que el cigarro, ¿no? Es dañino. Hay otro tipo de elementos que operan en nuestra relación con los medios de comunicación y que tienen que ver, y la neurociencia ha dicho mucho al respecto, con lo sensible, con lo emocional y que no está siendo parte de la alfabetización en medios a la que debiéramos apuntar, creo yo. Entonces, para no extenderme, me parece que lo puedo dejar aquí y dejo estas tres paradojas como rutas y pues conversamos, ¿no? A sus órdenes. Muchas gracias, Julio. Muy interesante. Gracias por la síntesis. Creo que estás abordando una temática, como decíamos al comienzo, muy amplia, pero con un montón de puntas ahí para ir deshilando, ¿no? Sí. Si les parece, abrimos el espacio de preguntas. Ya tenemos aquí algunas en el chat. Empezamos por ellas y luego todos siéntanse con la libertad de hacer las preguntas en el chat o si quieren también abrir el micrófono o me dicen, levantan la mano y les abro el micrófono si es que lo puedo hacer desde aquí. En principio teníamos a Miguel hace un ratito, preguntaba, que creo que lo preguntó justo antes que avanzaste en el concepto, Julio, decía qué relación de Ujú. proceso establecemos entre la AMI y la educomunicación, ¿no? Que parece interesante que vos habías mencionado algo sobre tal vez la falta de reconocimiento, ¿no? Del concepto de educomunicación más de corriente latinoamericana en la AMI que viene más bien de Europa, ¿no? Sí, yo creo que va por allí. No sé si luego ya en la presentación eso se aclaró de alguna forma, pero diría que, como dice la canción, potato, tomato, dile como quieras, estamos hablando de lo mismo, si es que de lo que estamos hablando es de la formación de unas capacidades críticas, ¿no? Sí hay ciertas singularidades, por cierto, y allí Mariana recuerda a Daniel Prieto Castillo en el chat, que, en fin, eh, me quedo corto si empiezo a nombrar. Además, gentes que venían de distintas disciplinas, ¿no? O sea, gentes que venían de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la filosofía, y que miraban o veían en los medios de comunicación un elemento importante como una oportunidad para el desarrollo de ese pensamiento crítico, expresivo, creativo. Entonces creo que estamos hablando finalmente de lo mismo. ¿Qué es la AMI? Es un constructo teórico, pero que puede convivir perfectamente con la mirada de la educomunicación. Permitime agregar una cosita en ese sentido, Julio, que UNESCO AMIDI, que es como una referencia en estos temas, agrega el DI, ¿no? A la AMI, que lo informacional o lo digital está agregado, pero básicamente el concepto es ese, ¿verdad? Sin duda, sí, sí, es cierto lo que dices. Bien, muy bien. Seguimos aquí. Rosa María hace un ratito también preguntaba, en los datos de políticas públicas y currículo, la gráfica muestra un avance importante en México para 2019.
pero me surge la inquietud si se considera que esto implica una sociedad más crítica sobre el consumo informativo y mediático. Sí, es una gran pregunta. Yo diría de antemano que no, o sea, no puede asegurar porque es un índice, por lo tanto es una suma de indicadores y en tanto suma de indicadores hay ciertas arbitrariedades y subjetividades de los propios investigadores. Lo que hay que mirar es, ¿no? Hay que esbrozar cuáles son esos indicadores y eventualmente ver cómo están propuestos. Ese es el problema de los rankings, ¿no? De los estándares, que al utilizar indicadores y tener que valerse de datos objetivos o numéricos o cuantitativos, a veces nos dejan sin piso para responder una pregunta tan interesante como la que hace Rosa María. Eso lo podrá responder finalmente quien hable con los estudiantes que son producto de ese sistema, ¿no? Es como a veces esta paradoja que mencionaba. Tanto hablamos del paradigma de la formación crítica de las personas y yo luego converso con estudiantes que vienen de excelentes colegios y a veces digo, ¿y dónde está esa vocación? Un segundito, por favor. Un Sí, cómo segundito. no, cómo no. Me permito agregar, mientras esto es como un programa de televisión, Julio, mientras vos segundito ese, también tiene que ver con la perspectiva más cuantitativa, ¿no? Porque de algún modo persisten las mediciones así, cuanti, que son las que impactan, ¿no? Un número, un porcentaje, pero eso a veces poco explica, por ejemplo, el sentido crítico que tiene un estudiante ante un mensaje sospechoso, ¿no? Porque hay que completar casillas. Ahí quizás la perspectiva más cualitativa de indagación aporta mucho más, aunque sea algo micro, ¿no? Sí, sí. Igual no deja de ser importante los indicadores Sí, cuantitativos, sobre todo para hablar de elementos estructurales, ¿no? Conectividad, cantidad de claro. accesos, en fin, periodistas con casos judicializados para hablar de, ¿no? Libertad de expresión. O sea, sí tienen aportan un elemento, pero creo que es en lo cual y cuanti que esto puede ganar más. Perfecto, gracias. Sofía, habías levantado la mano. Adelante, si querés podés hacer la pregunta directamente. Podés habilitar. Ahí está, dale. Hola, sí, ¿qué tal? No, preguntaba si en estas condiciones estructurales para que exista esta alfabetización mediática informacional, no es necesario también la declaración de Internet como un servicio básico universal, ¿no? Acá en Argentina se intentó, pero bueno, fue judicializado eh, y, y, bueno, teniendo en cuenta que la aproximación a estos consumos, digamos, de contenidos y tal, se da básicamente por los teléfonos, las redes, en fin, plataformas, si no sería necesario esto también. Sí, yo creo que sí, si esto viene acompañado de no solo una declaración nominal, sino de unos incentivos, unas reglamentaciones, unas normas que hablen sobre la neutralidad de la red, sobre una serie de derechos asociados, ¿no? Em, Conozco países donde existe y donde ya se aprobó, creo que en el Perú, de hecho, ocurre hace un par de meses se aprobó algo en este sentido y no veo que mucho haya cambiado. Entonces, las declaraciones son importantes hasta cierto punto, sí y solo si vienen acompañados de políticas educativas que aterricen. Pero sí, sí estoy de acuerdo y creo que es importante, creo que es muy importante. Gracias, Julio. Quienes quieren hacer preguntas pueden levantar la mano o por chat. Este, aquí, a ver, tenemos eh, otra consulta, Rosa María. Si nos puedas comentar tu opinión sobre la relación o apuesta entre el AMI y el Digicom del Marco Común Europeo, más enfocado quizás en la ciudadanía digital, ¿verdad? Sí, es que de nuevo, yo creo que el concepto de ciudadanía digital sirve como un elemento mediático, si se quiere, para utilizar el concepto, es decir, para poner en agenda un asunto.
uno lee Digicom y dice, bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Más allá del uso, ¿no? Del apellido digital, que como dije hace un momento, creo que puede limitar la mirada sobre el ecosistema de medios, los fundamentos son los mismos. De manera que importa, creo que poco en ese sentido cómo lo llamemos. Hay una cosa que es muy triste y es que a veces los hacedores de política, los investigadores, investigadoras, tenemos que utilizar conceptos. O sea, yo mismo he tenido para pedir fondos que a veces hablar de educación digital y yendo en contra de mis principios. ¿Por qué? Porque la convocatoria de fondos era para temas de educación digital, me dejo entender. O sea, decía, bueno, pues llamémoslo digital si es que eso los hace felices, pero en el fondo sabemos que estamos hablando del desarrollo de capacidades. El currículo peruano, por ejemplo, existe en una competencia transversal que la conocen o reconocen los profesores como una competencia de tecnologías. Y yo he hecho un trabajo de análisis con otros colegas y hemos visto que sin mencionar el concepto de alfabetización mediática ni hablar de educación mediática, todo lo que está allí coincide perfectamente con la idea de desarrollo ¿no? del conocimiento de ejercicio y ejercicio de derechos y obligaciones en el campo de lo mediático. Entonces, está bien en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Que el docente mire eso y lo vea como un elemento solamente instrumental. Y entonces, hablando con los docentes, dicen, no, bueno, yo sí hago esta competencia y la desarrollo porque llevo a mis estudiantes en algún momento al aula de computadoras, ¿no? Que además las llaman, curiosamente, aula de innovación. Independientemente de la actividad que ahí se realice, eso ya lleva el nombre de aula de innovación. Lo cual es curioso, ¿no? Porque innovación debiera ser más bien una consecuencia, no el nombre de un espacio físico. Pero para dejarme entender, hay una simbología, hay una mítica, ¿no es cierto?, vinculada con lo digital y que tendría también que aterrizar en la educación mediática. Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de la materialidad de lo digital o de lo virtual? Muchos estudiantes ni siquiera son capaces de reconocer cómo se envía un mensaje de WhatsApp de un punto a otro. Entonces, te digo, a ver, cuando tú me estás enviando una nota de voz, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué ocurre? ¿Son microorganismos que viajan rápidamente de un punto a otro? ¿Qué significa que se desmaterialice? Existe una granja de datos que utiliza energía, que está en algún lugar, en un espacio físico. Entonces, entender el backstage, ¿no? Ir tras bambalinas, de eso se trata. No hay ningún problema en quitarle la magia, entre comillas, a esa tecnología. Al contrario, nos va a hacer ciudadanos mucho más conscientes de lo que estamos, porque si no hay este doble discurso, ¿no? Paperless. Entonces, aquí no imprimimos documentos porque cuidamos la naturaleza, sí, la cuidas con unas computadoras que gastan el cuádruple de energía de lo que se gastaban imprimiendo en papel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, a lo que hay que sumar que en nuestros países hay todo un tema con el litio, que es la materia prima de Sin estas duda. tecnologías, ¿no? O sea que bueno, hay autores que lo vienen mencionando, ¿no? Como Parica, hablando de las nuevas materialidades, o eh, esta investigadora norteamericana que seguramente, Mariana Ferrarelli, que tiene todos los datos al toque, nos puede decir, que habla de la materialidad de la inteligencia artificial como si fuera algo. Kate Crawford, ¿viste que es rapidísima? Mariana es rapidísima. Yo no sé, Sofía, si tenías otra pregunta o quedó la manito ahí levantada de antes. Hiciste así que no sé decodificar. Sí, Dale, dale. Era sí, otra sí, pregunta, bien. tengo otra pregunta y que justo me vino bien esto que estabas comentando de otras cuestiones que tienen que ver, porque también me pregunto si la alfabetización mediática e informacional se trata solamente de una lectura crítica, nada más que de otras plataformas y de otros dispositivos, y si a eso no habría que agregarle también una alfabetización en los lenguajes con los cuales se construye esta otra forma de comunicación. Sí. No, no, sin ninguna duda.
una de las dimensiones importantes de la alfabetización mediática que ahora hemos mirado un poco por encima tiene que ver precisamente con la comprensión de los códigos y de los lenguajes, y eso además vinculado con lo emocional. Joan Ferrés, gran maestro catalán de muchos, nos ponía siempre el siguiente ejemplo o nos hacía siempre la siguiente pregunta en clase. Nos decía, cuando usted va al cine a ver una película de terror, ¿usted tiembla porque tiene miedo o tiene miedo porque tiembla? ¿Tiemblo porque tengo miedo o tengo miedo porque tiemblo? O sea, ¿qué es primero? ¿La conceptualización del miedo o primero es el temblor? Entonces todos decíamos, no, yo tiemblo porque tengo miedo. Y él decía, qué poco conocen de cómo funciona su cerebro en interacción con los medios. Uno lo que empieza a hacer es temblar y es el cerebro el que decodifica ese temblor y dice, a esto le vamos a poner el nombre de miedo o de temor. Entonces, el hecho de que uno sepa esto no hace que ya las películas de terror pierdan sentido, porque uno sigue temblando eventualmente, pero sí le permiten a uno reconocerse como un sujeto que interactúa con vulnerabilidades frente al medio de comunicación y por lo tanto reconocer que el uso de ciertos lenguajes, de códigos, de ciertos ángulos, de una musicalización, por ejemplo, en el fondo, puede tener un efecto más allá del racional y por lo tanto quizá más importante. Entonces, la decodificación de lenguajes y códigos también, ¿no? Evidentemente juega un rol importante, no solo además desde el análisis, sino desde la línea de la producción, en la medida en que muchos de nosotros somos productores de información cotidiana. Ahí, Julio, estoy agregando en el chat el libro maravilloso de Joan Muchas Ferrés, gracias. Sí. Las pantallas y el cerebro emocional, que tremendo, ¿no? Porque también incluye la comprensión de la neurociencia para entender cómo consumimos los contenidos, ¿no? Y esto que vos mencionás, ¿no? Un poco lo decías antes en esa última paradoja, ¿no? De que enseñamos supuestamente a usuarios críticos, pero desconocemos lo emocional que es parte. Lo mismo lo dice Ferrés en el libro, ¿no? Que la mayor parte de lo que comunicamos no va en las palabras, ¿no? Entonces, desconocer eso en el alfabetismo, como lo llamemos, es un error, ¿no? Acá Mariana, como es su costumbre, ahí te pone en diálogo con un montón de otros conceptos, ahí te doy la palabra, Miguel. Dice Mariana, ¿cómo dialoga la AMI con la idea de transalfabetismo de Noemí Lugo, a quien conocemos ambos, una investigadora de México, ¿no? Que entiendo que está vinculado también con el tema de los alfabetismos transmedia escolar, ¿no? Alfabetización en datos, alfabetización en inteligencia artificial. Plantea Mariana, si son matices de la AMI, van por separado, son transversales. Este, bueno, ¿qué te parece? Va un poco en la línea que venís comentando. O sea, yo creo que la transversalidad tiene que ver con el hecho de que no debiera ser responsabilidad ni de una materia en particular, ni de un momento particular, ni de un tipo de docente en particular. En ese sentido hablo de la transversalidad o se habla de la transversalidad, ¿no? Pero si son matices, no, yo creo que son complementos. Es decir, la idea de lo mediático se robustece en la medida en que, o se nutre en la medida en que se integran estas nuevas literacidades. Por eso el concepto de multiliteracidades me gusta tanto, porque es sencillo y al mismo tiempo abarcativo, integrador, ¿no? No restrictivo. Así que por ahí es donde creo que debiera trabajarse todas estas alfabetizaciones que luego hay que separar también cuando un investigador, una investigadora produce un trabajo, pues lo que quiere es publicarlo y lo que quiere es que el concepto además se ponga en vitrina. Pero en realidad, desde el punto de vista de la alfabetización mediática, le está haciendo un favor al sumarle, ¿no? Un contenido. Seguro, seguro, gracias. Miguel pidió la palabra. Adelante, Miguel. Sí, bueno, buenas tardes. Genial la exposición de Julio César. Eh, yo trabajo en el IUNA, que es el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional. Eh, Allí empecé a armar un taller de fake news. Como vos comentaste, simplemente porque uno pone educación digital, porque si no, no se sabe de qué estamos hablando.
Y una de las características que estoy viendo es la discusión de muchos de que es mala la inteligencia artificial en esto que estamos haciendo, pero todo el mundo lo está usando. Mi pregunta entonces, Julio, es, topic, ¿no? ¿Qué estás haciendo vos con la inteligencia artificial? ¿Cómo la estás en Chrome, en Brand, en Redondo? ¿Qué estás haciendo con eso? Bueno, es momento de revelar la verdad. Esto que están viendo ustedes Ah, mira, es un ahora te es un callo. producto de un elaboradísimo prompt Nos hecho llevó por... un tiempo hacerlo, nos llevó un tiempo para que, sobre todo que suene tan natural. Sí, 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 sobre todo eso. No, yo estoy experimentando muchísimo. Experimentando y además descubriendo con los estudiantes a enfrentar una serie de miedos, ¿no? He seguido mucho lo que propone este otro profesor, Luis Cudina o Codina, que si lo pueden seguir en Twitter es genial. Luis Codina ha trabajado o está experimentando, por ejemplo, en pedirle a los estudiantes lo mismo que le pide al chat y hacer que los estudiantes comparen sus respuestas a las del chat para ver para que los estudiantes puedan encontrar algún tipo de valor añadido, valor agregado y resolver a la pregunta que ya se están haciendo. Es, ok, en un mundo donde hay una inteligencia artificial generativa, potente, creativa, que desarrolla una serie de elementos o hace una serie de operaciones cognitivas con tanto éxito, cuál es el lugar que voy a tener yo. Entonces, hace que se comparen los estudiantes y que puedan más bien empoderarse en el sentido de que puedan reconocer cuáles son sus diferencias, sus virtudes. Y eso creo que es muy interesante y lo estoy trabajando bastante en el aula. También me sirve para cuestiones muy prácticas. Pongo una lista de bullets o de guiones y le digo, a ver, estructúrame 3 párrafos, dame ideas. Yo trabajo mucho con juegos de roles, entonces ahora tengo un gran aliado. Por supuesto que termino corrigiendo todo, pero me ayuda mucho la estructura inicial, entonces me facilita procesos. Y también para responder correos electrónicos y quitarles el tono pasivo-agresivo de las respuestas. Le digo, hazlo de manera amable o responde como si fueras una persona más educada de lo que soy yo, o traducir, en fin. Estoy aprendiendo que hay una serie de elementos que sí me ayudan y lo estoy haciendo además con los estudiantes. ¿No? Algo que les he pedido a los estudiantes es que, por ejemplo, pongan un pie de página cada vez que han utilizado alguna inteligencia artificial para algo, y eso lo reconozco y lo premio. Es decir, no es que te voy a quitar puntos por el uso, no. Lo que quiero es que seas transparente. Aquí la inteligencia artificial me ayudó para sintetizar o me ayudó para, porque si vemos que hay un error, de repente podemos hacer doble clic sobre ese prompt y mejorarlo, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata. Eso va a ser eso ya es la vida real, ¿no? La vida laboral es convivir finalmente con esa tecnología también. Mm. Muchas gracias, Julio. Gracias, Julio. El tema es hacer buenos prompts, ¿no? Buenas preguntas, ¿no? Ahí va a estar el tema, ¿no? Es un Sí. tema que la semana pasada justo fue aquí en Argentina el congreso ENACOM, el congreso de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación, y hablamos de eso, ¿no? De cómo tal vez educar en hacer buenas preguntas, ¿no? Porque ya la información está disponible, mucho más accesible en un tono coloquial, ¿no? Pero, y la otra cuestión que también veíamos esta idea de cómo, que vos lo mencionaste recién, pedirle al chat en este caso que haga las veces de tal personaje o tal, ¿no? Y nos responda porque son grandes imitadores, yo decía grandes simuladores, ¿no? Ujú, ujú. The Great Pretender, ¿no? Como la canción de los plateros que después cantó Freddie Mercury, decía yo, es un gran Ah, simulador no sabía eso. la IA. Entonces podemos aprovechar eso para generar, ¿no? Y para que nuestros estudiantes también generen esas cosas, ¿no? Y no preocuparnos tanto por si se van a copiar y demás, ¿no? Ahí compartí la cuenta de ex Twitter de Luis Codina, que además, de principio, que apenas apareció el chat, empezó a proponer cruces, ¿no? Lejos de oponerse, incluso desde el punto de vista académico. Bueno, hay
bueno, Miguel y todos, ¿no? Hay muchos plugins que están haciéndose ahora. Por ejemplo, el software Atlas T, que permite hacer análisis de datos cualitativos para investigaciones. La nueva versión ya tiene un plugin con ChatGPT y permite hacer codificaciones. O sea, esto se va moviendo muy rápido y no hay que quedarse afuera, ¿no? Como para animarse a probar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Mis alumnos de educación y TIC, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, háganme quedar bien. Acá les metí un poco de presión. Este, aprovechando que tenemos a Julio acá. No, tú quedas bien independientemente de las preguntas. Ah, Ahora bueno. Gracias, estoy gracias, bajando la presión para que gracias. alguien quiera. Este, no, pero hablando en serio, justamente estoy evaluando los parciales de esta gente, y hablamos de cómo las tecnologías a veces se guardaban, ¿no? Y un poco vos lo dijiste al pasar en un momento, ¿no? Que quedan las tecnologías ahí, aparece un plan de una política pública que distribuye pizarras digitales inteligentes, ¿no? Guiño, guiño, y quedan ahí guardadas, ¿no? Eso es parte del fenómeno que veníamos analizando en el parcial, ¿no? Que sucede actualmente también, ¿no? Que tecnologías que están ahí, me dice Liliana por acá, me hace que sí. Ya leí algunos trabajos, que está muy bien, dicho sea de paso. Y bueno, aparece este fenómeno, ¿no? Que no sucedió solamente acá, ¿no? Políticas que han supuesto una inversión importante en equipamiento y sin embargo queda ahí guardada porque está ahí como de adorno, ¿no? O están subutilizadas. Me han mandado fotos incluso de las tablets todas guardadas en un dispositivo bajo llave, que nadie la puede usar, ¿no? Ese tipo de cosas se sigue repitiendo, ¿no? Que es como una doble pena, ¿no? Porque no es solamente el problema de la no saber utilizar, sino que se invirtió mucho dinero en esto, ¿no? Es como que es complejo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta acá? Marina, bien, yo me agregué tarde, pero como docente de primaria, creo que es interesante que la tecnología se integre en todo más allá de la famosa hora informática, que en mi caso se tiene aparte, ¿no? Esta cosa de tenerlo separado, ¿no? O la hora de innovación, decías vos recién, ¿no? Julio. Sí, tal cual. Y yo creo que hay docentes que lo hacen con un éxito singular. El problema es que estos docentes a veces deben atravesar otro tipo de barreras institucionales, ¿no? El docente que utiliza unos videos excelentes que produce y que me cuenta que un director le llama la atención y le dice, bueno, ¿y en qué momento van a hacer clase? Todo el tiempo es videos, 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 videos. Entonces, de nuevo, vamos a esta lógica de la jerarquización, ¿no? De cuáles son los textos buenos, los textos malos, los textos mejores, los textos peores. Em, no hay docente más innovador que se equivoque constantemente producto de esa experimentación y que tenga éxito también en algunos de esos ejercicios. Así que está muy bien desvincularse completamente de esa pragmática de asociar lo mediático, lo tecnológico con lo informático. Totalmente. Que a su vez eso tiene todo un bagaje técnico que nos aleja, ¿no? Es decir, bueno, en la hora informática hay un lenguaje oscuro, un poco lo decías en estas Sí. paradojas de que es un sistema cada vez más opaco muchas veces, ¿no? Y eso espanta un poco al docente que quiere introducirse un poco porque, bueno, tengo que conocer todo esto, no lo sé, me resulta ajeno, ¿no? Difícil. Hay una cosa así, ¿no? Yo voy a agregar una pregunta mientras si alguno piense alguna pregunta más como para ir cerrando, pero en una de las paradojas vos señalabas esta idea de que es como algo cada vez más esquemático. Se supone que somos constructivistas discursivamente, pero por poner un ejemplo del sistema más utilizado en las universidades en Argentina, de aulas virtuales o de este sistema de aprendizaje virtual, que es Moodle, por ejemplo, ¿no? Que uno tiene la sensación que es muy estructurado, ¿no? O esto mismo que sea las rúbricas de evaluación, o que todo tenga que estar en el mismo lugar, hay como una obsesión porque todo tiene que estar como parametrizado, ubicado en el mismo lugar y demás. Y por otro lado, hace poquito estuve en una universidad aquí en Argentina, la UNCUYO, la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y me decía hablando con los docentes, me decían que hicieron
usaron las estadísticas de Google para medir cuánto tiempo pasaban sus estudiantes de las carreras de lingüística en este caso, ¿no? De lengua y demás. Sus estudiantes universitarios en el aula de Moodle. ¿Cuánto tiempo pasaban ingresando? Teniendo en cuenta que a los docentes la universidad los ha conminado a que suban contenidos, que propongan actividades innovadoras, que no sea solamente un repositorio, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaban los estudiantes en el aula virtual? 10 minutos, nada más. Lo mínimo indispensable, sacaban el material. Y yo tengo la sensación de que hay como un contrato de lectura roto ahí, ¿no? Hay una supuesta expectativa de nosotros, el sistema educativo, los docentes, de que vamos a ofrecer ahí un montón de cosas para que el estudiante esté. Sin embargo, el estudiante trata de pasar el menor tiempo posible porque no lo considera un lugar donde quedarse, ¿no? Y ahí tiene que ver esto de la parametrización, de que nos hemos vuelto como demasiado rígidos en cuanto a ofrecer algo, que estamos en un sistema tan abierto y flexible, pero sin embargo, como que nos rigidizamos, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Sí, no, completamente. Y por eso veo que tienen mucho éxito las tendencias vinculadas a los desafíos y a los retos, por ejemplo, ¿no? Cuando el docente o la docente lo que hacemos es diseñar experiencias de aprendizaje que contengan retos para los cuales uno pueda o no utilizar todas las tecnologías que tenga disponibles y no señalar qué tecnología, eso también es otra cosa, ¿no? Porque eso le quita agencia, le quita capacidad crítica al propio estudiante. Los estudiantes tienen dietas mediáticas que van construyendo. Creo que el primer paso para hablar de alfabetización mediática o de cualquier tema vinculado con tecnología es un diagnóstico, ¿no? Tenemos que partir de un diagnóstico de quiénes son nuestros estudiantes, qué tipo de tecnologías existen, están a su disposición, qué sienten ellos sobre ellas, cómo las han descubierto, qué tipo de ventajas o desventajas les encuentran, y a partir de ese diagnóstico formular retos que los inviten a utilizar sus propias tecnologías disponibles en sus propios términos. Claro, esto es fácil de decir porque los docentes también nos miden a veces con parámetros demasiado rígidos y luego es difícil estandarizar una evaluación. O sea, ya sufro yo al tener que comparar y crear criterios de evaluación para un trabajo escrito y luego para un trabajo audiovisual, que tienen dos lenguajes y dos códigos o sistemas de códigos distintos. Es complicado, pero creo que la ganancia es alta porque le da sobre todo originalidad a la respuesta, porque la persona está utilizando un lenguaje que le es más propio, que le es más cercano. Y eso creo que es de aplaudir, si de lo que se trata finalmente es de nosotros poder descubrir quién está ahí detrás, ¿no? Y no entregar un formato preestablecido que más bien lo achata, sin que esto sea definitivo. Hay momentos para todos. Hay momentos de formatos, hay momentos de plantillas, hay momentos de rúbricas y quizá también hay momentos eh, de descubrimiento, de exploración, de pensar en códigos complementarios. Creo que por allí va. Y en ese sentido son interesantes los retos que decís vos. Las salas de escape, por ejemplo, son algo muy divertido, ¿no? Para hacer, hablamos el otro día de eso, ¿no? Por ejemplo, hacer con un Genially o un Canva, no sé, una sala de escape para mostrar un contenido, ¿no? Son cosas que van más allá, donde el tema me parece clave es lo que vos decías, de que el estudiante tenga opción para elegir una cosa u otra, ¿no? Que sea Sí, una linealidad, ¿no? Que vos decís, bueno, si vas por acá, si vas por allá y que experimente, que juegue, ¿no? sí, sin excluir que hay momentos en que Claro, uno tiene que aburrirse, que claro. pasarla mal, que estar con, en fin, porque esta idea también de la gamificación y lo conecto con la pregunta que hace Jorge en el chat de los videojuegos y la alfabetización mediática, yo sé que va por otro lado, pero a mí me aterra un poco esta idea de la gamificación y la ludificación, porque abona en el sentido de que el docente, además de facilitador, que me parece horroroso ese concepto de facilitador del aprendizaje, ¿no? Además de facilitar el aprendizaje, tiene que hacerlo de manera divertida. Eh, en,
eso no quiere decir que uno no tenga que esforzarse un poco porque los estudiantes la pasen bien. Claramente creo que todos pretendemos eso, pero no tengo yo que escribir un guión de un stand-up comedy para hacer una sesión. Además, hay días en que yo voy a clase y me siento mal. Y también el estudiante tendrá que ver que no estoy tan de buen humor ese día, y que hay que aceptarlo, ¿no? Y otro día estaré de excelente humor también. Es decir, el balance, ¿no? Esta educación nutricional de tener un poquito de esto y un poquito de lo otro también. El detox digital, tener espacios sin tecnología, poder entender o dar a entender que hay soluciones que se pueden lograr sin tecnología. Eso también me parece súper importante, súper importante. Cuento esta anécdota porque puede resultar interesante. Una de las materias que doy tiene que ver con teorías de la comunicación y entonces hacen unas entrevistas intergeneracionales a sus padres, abuelos, madres o abuelas, gentes de generaciones anteriores, sobre temas muy específicos, por ejemplo, cómo escuchaban música o cómo se enteraban quiénes eran los cantantes de moda en cierta época. Y entonces cuando vienen los estudiantes a exponer, realmente tú ves cómo se maravillan con un descubrimiento sensacional, primero de que tienen abuelos y abuelas, ¿no? Y que a veces conviven incluso con ellos y ellas y no se dan cuenta. Y en segundo lugar, de ver que hay tecnologías que han marcado derroteros, que han marcado formas de vivir, y que por lo tanto entienden o los permite entender mejor ciertas actitudes que tienen hacia ellos, de desconfianza, de temor. Así que ese es un ejercicio muy simpático de autodescubrimiento que va en la línea del diagnóstico del que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Perfecto. Ahora sí, Bárbara, sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Perdón la tardanza en entrar, costó un poquito entrar. Primero agradecer porque siempre digo, uno aprende, soy docente con muchos compañeros de acá y colegas, y en realidad más que una pregunta es, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué nos sugerís por ahí a los docentes, que un poco es lo que se habló al principio, que a veces no solamente es la falta de recursos, que vienen, se dan tablets a las escuelas, pero no, o sea, tenemos miedo de usarlas porque tenemos miedo a que se rompan. Mismo en el jardín yo trabajo tarde, pasó eso, se rompió una y nadie se hizo cargo de la situación. Pero bueno, más allá de esos miedos que tenemos, de que no tenemos las capacitaciones o esto de, bueno, pero no hay clase, en realidad también está habiendo clase desde enseñarles el uso crítico de los chicos a utilizar estas herramientas que están hoy en día con todo, porque esto lo tienen todo el día, las 24 horas, y saben perfectamente abrirte un celular, dicen, ay, voy a buscarte la foto, y enseguida la buscan y se encuentran desde tu experiencia de conocimiento por ahí, ¿qué sugerencia nos da de más allá de qué profesiones, qué experiencias promocionar a esos niños, esas niñas, esos pibes, esas pibas? Obviamente yo por lo menos soy nivel inicial, hablo desde nivel inicial, pero bueno, por ahí le sirve a colegas de primaria y secundaria, qué experiencias con esos miedos que tenemos todos los docentes y también aceptar esos miedos que es una realidad. Sí, Gracias. no, gracias a ti por la pregunta. No, no quiero cometer la imprudencia de proponer algo sobre un nivel que he estudiado poco, que es el nivel inicial. Sí vengo leyendo mucho sobre el tema de las pantallas y de las edades apropiadas para tener vínculos con pantallas, por todo lo que esto generan. Compartí esta investigación que se hizo en la Universidad de Quebec, que analizaba estos juegos para niños de mayores de 4 años y que resultaban siendo ejercicios más bien de dependencia bajo esta lógica freemium, ¿no? Eran gratis hasta un punto y luego había que pagar y había mucha publicidad y publicidad no era para ellos. Em, pero yo me, yo me atrevería a decir que ese es un trabajo que hay que, así como proponía lo del diagnóstico antes, y quizá un estudiante de ya de nivel primario, secundario sea mucho más o le sea mucho más fácil autodiagnosticarse, diría que en un nivel inicial este es un trabajo que hay que hacer con el hogar, ¿no? Con las madres y los padres y tratar de desarrollar con ellos una línea de acción continua, porque de lo contrario, si los chicos y chicas vieran en la escuela o en la institución educativa un espacio, una burbuja, como suele ser,
aséptica, donde no hay tecnologías y lo que fuera, y luego en la casa es otra historia, entonces se genera una discontinuidad que puede ser más bien perversa, ¿no? Y puede darles, o puede generar el efecto contrario. Entonces creo que esas estrategias hay que tramarlas más bien, hay que diseñarlas con estos padres y madres. Mm. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Julio, gracias Bárbara por la pregunta. Si nadie tiene ninguna pregunta más, vamos cerrando. A ver, creo que 1 hora 40 es un tiempo prudente como para, en estos tiempos así de virtualidad. No es lo mismo, Julio, que estar cara a cara en una reunión así donde podemos tomar unos café o mate. No sé si tomás mate, allá te hemos argentinizado algo. No. Hay uno por ahí, no me digas que tenés un mate Ahora que por ahí. se viene el día de la tradición, después te llamo un Claro, mate, a la 11 de famosita noviembre. maicena, Hay uno, asado. pero no tiene... Ah, Muy bueno, bien, muy bien, bien, muy bien, bien. bien. Ahora que se nos viene a nosotros el día de la tradición. Claro, tenemos que celebrar. Hay que echarle Este, asadito y esas cosas. acá te saluda Javier Cabello desde Perú. Mira, está conectado. Tenés un coterráneo tuyo, Javier Cabello, que está en nuestro proyecto de Investigar en Red también. A mis alumnos de pregrado siempre les digo que deben utilizar la creatividad y pueden utilizar distintas herramientas y plataformas tecnológicas en presentación de sus trabajos. Hay una rúbrica que tener en cuenta. ¿Qué sugieres para poder afianzar la estrategia u otra? ¿No? Sí, yo hago una sugerencia muy obvia, pero no sé qué tan frecuente. Trabajar la rúbrica con ellos. A mí me ha resultado súper bueno cuando llego, a veces imagino una evaluación y digo, qué interesante sería hacer un ejercicio así. Pero luego lo comunico mientras voy pensando y digo, uy, y no he creado los criterios de evaluación y esto voy a tener que evaluarlo. Entonces, soy honesto y digo, a ver, me van a disculpar, pero no tengo criterios de evaluación para este ejercicio. Entonces, por supuesto que hay gente a la que se le destruye el mundo y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué irresponsabilidad proponer un ejercicio? Es que lo estoy proponiendo por primera vez, por lo tanto no sé qué cosa van a entregar, ¿no es cierto? Me pasó hace poco que propuse unos podcasts de 40 segundos porque se me ocurrió una cosa que había leído, 40 segundos. ¿No? Había que resumir en 40 segundos una, y el juego era ese. O sea, tratar de meterlo en 40 segundos. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, les expliqué con honestidad cuál es el paper que había leído, que me incentivó a proponerles eso, y generamos la rúbrica o los criterios en conjunto. Y fue un aprendizaje súper bueno porque ellos mismos proponían cosas que a veces eran interesantes, a veces eran difíciles de evaluar, y se daban cuenta sobre todo del nivel de subjetividad que puede llegar a tener una rúbrica. Porque los criterios que ellos mismos planteaban, yo tenía que decirles, no, esto es demasiado subjetivo, me estás dando demasiado poder, es muy ambiguo. Entonces, ¿por qué no mejor lo cambiamos por este otro? Y en ese proceso de negociación creo que todos nos sentimos contentos. Yo porque cumplí con mi trabajo sin mayor carga de conciencia y ellos porque aprendieron también a formular criterios. Ah, y de paso trabajaste la metacognición, tener Sin conciencia de duda, su propio sí, 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 aprendizaje. sí, Está sí, buenísima la sí, idea. sí, Hacer sí. rúbricas con los estudiantes. Nada, buenísima la idea. Muy buena, muy buena. Para pensarla, sobre todo con cosas nuevas que a veces de vuelta no nos animamos a hacer cosas nuevas, porque ¿cómo lo evaluamos? A mí me diste una gran idea, porque yo tengo esa pregunta sobre algunas cosas que se me ocurren a mí y digo, Dios mío, después cómo lo evalúo esto, porque es un problema, pero sí, Sabes, la metaconclusión. claro, ahí está. Y ellos se ponen más así. Además, cuando les dejas a ellos que intervengan, son a veces más exigentes que uno mismo, ¿no? Más, Sin más, duda, más sin duros. duda. Yo Sí. Gran puedo parte contar de una mi experiencia, evaluación, Dale, sí, Bárbara. cuento una experiencia sí, Bárbara. breve. El profe de economía nos dio el parcial, sin nota. Dijo, bueno, cada punto sale tanto, ¿no? Ahora ustedes autoevalúense. Yo automáticamente me desaprobé. A mi poca fe de economía, obviamente, que me cuesta un montón, me desaprobé. Obviamente después uno hace un parcial, uno levantó la nota. Pero eso es lo que hizo, que es nuestro rector de la universidad, Greco, me pareció muy interesante cómo él hizo que uno se tenga fe, que yo no me la tuve obviamente, pero bueno, muchos compañeros sí se la tuvieron, y muchos compañeros dijeron, no, profe, yo me merezco más nota por tal motivo, y también justificar eso, fundamental desde una crítica, eso, y hay compañeros que dijeron, no, la verdad me tendría que haber sacado menos. Bueno, yo directamente me desaprobé, yo ni me tenía fe para ese parcial, muy difícil para mi economía, pero me pareció interesante, si bien no es tan las TIC, sí me pareció interesante el método que usó porque creo que fui
creo que hasta ahora fui el único profesor que vi que hizo eso, sinceramente. Mira. Porque es muy típico ver en las evaluaciones criterios de evaluación, no sé, conceptos de la unidad tanto, redacción, y la verdad que me pareció muy interesante ese ejercicio que nos hizo, que después, a futuro, los que estamos estudiando para profesorados, vamos a ser profesores y vamos a tener que manejar esos criterios de evaluación. Así que nada, cuento esa mini experiencia porque me parece que va No, con el tema. buenísima, buenísima. Yo lo he puesto en práctica y doy fe de lo bueno que es, porque en el peor de los casos, me refiero a aquel estudiante que se puso la máxima calificación y O entonces te desaprobas. tú terminas mirándolo y entonces termina siendo incómodo, lo conoces más. O sea, más allá Claro. de la nota, de la evaluación de ese trabajo, conoces más de la personalidad y eso te permite esta idea constructivista, ¿no es cierto?, de poder reconocer al sujeto también en sus esfuerzos, en sus Sí, valías, en sus eso me experiencias lo y en sus dijo una profesora. dificultades, sin ninguna duda. Uno no es una nota y lamentablemente a veces nosotros creemos que una nota de una manera nos identifica cómo somos con estudiantes cuando a veces, muchas veces no se toma en cuenta un montón de otros procesos que hacemos como estudiantes para poder Sin duda. llegar a esa nota. Sí. Eso me lo dijo otra profesora. Uno no es una nota y a veces es verdad. Eso sí, en varios profes lo he visto, pero esto en particular no, y la verdad que me pareció fascinante. Y eso que plantea Marina también me parece buenísimo, de consultarles qué les costó más, porque uno también aprende, creo yo, en el proceso creo que a todos nos pasa, ¿no? Como docentes, diseñamos una evaluación y decimos, esa instrucción es clarísima, y luego ves que hay 3 interpretaciones distintas sobre una Claro. pregunta tan clara, y dices, entiendo lo que hay detrás, ¿no es cierto? Entiendo me parece un gran insumo, efectivamente. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, acá respondiendo a lo que plantea Miguel, estamos grabando y lo vamos a compartir. Generalmente lo que hacemos se sube al canal de YouTube de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, así que seguramente cuando esté subido lo haremos saber a través de las redes. Bueno, muy lindo el diálogo. Muchas gracias, Julio, por tu prestancia, por tu generosidad en este rato. Eh, Acá están saludando, gracias a todos por la presencia. Creo que No, fue gracias a ustedes. He un disfrutado espacio interesante. muchísimo, Bueno, me alegro, me muchísimo, alegro. muchísimo el espacio. Gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. Bueno, gracias, y muchas bueno, les gracias. avisaremos cuando hagamos Muchas algún otro gracias. evento, ¿eh? Que estén bien. Hasta pronto. Gracias por todo. Adiós. Seguimos, los alumnos de Chao, buenas Educación y TIC, noches, seguimos en gracias. el Meet, ¿sí? No se me vayan, los alumnos de Educación y TIC, que ya habíamos quedado en eso, no se me vayan del aula. Seguimos en el aula de Gracias, Educación y TIC. Julio. Hasta luego.